Son 8:06 de la mañana y vamos a hacer zoom, a poner el foco. Vamos a hacer zoom en el sentido de un close-up, pero además porque está conectado por Zoom. Esta discusión respecto de la agenda de seguridad, que tiene como también un tema bien central, la discusión respecto de si se requiere o no una reforma constitucional. Y ahí ya empiezan a circular preocupaciones y miradas distintas, y de eso y más queremos conversar con nuestro entrevistado esta mañana, el abogado constitucionalista y académico de la Universidad Diego Portales, Javier Couso, a quien tenemos conectado. Javier, muy buenos días. Gerardo Gómez, Claudia Álamo por acá. Hola, ¿cómo estás, Javier? Qué gusto. Buenos días, Gerardo. Buenos días, Claudia. Bueno, ha estado bien activo Javier Couso, quizás preocupado por esta decisión del gobierno de presentar una reforma constitucional para ingresar finalmente en el concepto de seguridad pública, ¿no?, al artículo 1 de la Constitución. Ayer nos explicaba el ministro Martín Arrao, ministro de Seguridad, la necesidad de poder precisar ese articulado para poder desplegar una nueva estrategia, porque tenemos una situación distinta con el crimen organizado. ¿Dónde están los riesgos, a su juicio? A ver, Claudia, la preocupación no viene de ese artículo, para ser franco. Ya. Dentro de todo el ruido que ha habido, y haciendo el caveat que no tenemos un proyecto que podamos comentar, solo está circulando el borrador de lo que sería el proyecto, que no podamos dar por cierto. Dicho esto, se incorporan la friolera de 10 reformas constitucionales a 4 de los 15 capítulos de la Constitución. Y por primera vez, yo diría en décadas, se entra a limitar el capítulo donde está la Carta de Derechos Fundamentales, el Bill of Rights, como se llaman en el mundo anglosajón, que es uno de los leitmotivs de una constitución. Y la segunda cuestión que preocupa es que el mensaje, insistiendo que es el borrador que está circulando, que ha trascendido en la prensa, que no tenemos algo oficial. Si es cierto que el mensaje final es idéntico al que está circulando, es sumamente grave, porque derechamente se plantea como una respuesta ante un fallo del Tribunal Constitucional para tratar de evadir lo que el precedente que sentó en el fallo Escuelas Protegidas. ¿Me explico? Sí. Se entra, por decirlo así, a recortar dos elementos absolutamente fundamentales de la Carta de Derechos Fundamentales, de este Bill of Rights que tenemos en el capítulo 3 de la Constitución, que es la idea de que ninguna ley podrá afectar la esencia de un derecho fundamental. Y se dice, para el caso de temas de seguridad, sí podrá afectar la esencia de los derechos. Y también se dice, por primera vez, desde el año 80, ni la dictadura se atrevió a tanto, se limita el alcance de lo que es la igualdad constitucional, señalando que lo que es una discriminación arbitraria, que son esas diferencias que no se pueden defender racionalmente, podrán hacerse en el caso de el recorte de beneficios a este grupo, a este listado de personas que pertenezcan a organizaciones criminales o de narcotraficantes o que sean condenados por este tipo de delitos. Que ya, perdón Javier, que ya había sido una discusión, como tú bien recordabas, respecto de si había ciudadanos que podían perder derechos sociales o no, de acuerdo, ¿no es cierto?, ligados a algún delito. Ese punto. Pero con un agravante, Sí. un agravante importante, quisiera añadir. El proyecto, que insisto, es un borrador, ojalá todo esto sea un error, señala que se podrán limitar el acceso, más bien, se deberá limitar el acceso hasta por 15 años después de condenados por este tipo de delitos a la salud. Estamos pensando en personas que tengan un tratamiento GES, oncológico eventualmente, a la educación, a la previsión social. Voy a poner un ejemplo muy concreto. Todavía por un tema de edad quedan muy pocos perpetradores de violaciones de delitos de lesa humanidad de la época de la dictadura. Pero han habido, recientemente, hace 2 o 3 meses, hubo un condenado. Si hubiera una pregunta obvia es, si uno considera que el delito de narcotráfico es tan grave como un delito de lesa humanidad, no se entiende por qué no se aplica a
personas que reciben beneficios previsionales financiados en parte por el Estado. Sabemos que en las Fuerzas Armadas y de Orden no existe la capitalización individual como única Mm, forma de financiar las pensiones. Esto equivaldría a decirle a alguien que es condenado a los 80 años de un delito de lesa humanidad que debe perder su pensión, y los que van a ser afectados van a ser sus familiares, básicamente, mm, muy probablemente. sí. Entonces, me parece que aquí estamos ante la reforma constitucional más peligrosa que se ha hecho en términos de entrar a limitar los derechos fundamentales y, sobre Mm. todo, siendo una respuesta confesada por el mensaje Javier. a una decisión de la Corte Constitucional. Usted escucha a Javier Couso, abogado constitucionalista, académico en la UDP, conversando con Pauta de Análisis. ¿Qué métrica utiliza usted para decir que es el mayor recorte de derecho en 46 años? Dije de derechos de nuestra Carta Fundamental Sí. en materia Ujú. del artículo 19. La métrica es la siguiente. La Carta de Derechos ha sufrido relativamente pocas eh, reformas en lo que va desde el año 80 a la fecha. Yo diría que si uno suma las que se están planteando ahora, eh, más una cuestión cualitativa más que cuantitativa, Gerardo. Mm. La idea de que la ley no puede afectar la esencia de un derecho fundamental se tomó de la jurisprudencia alemana de posguerra. Es por la Corte Federal Constitucional Alemana, que es una de las más prestigiadas del mundo. Y la idea es que no haya resquicios legales o constitucionales como los hubo en la Unidad Popular. Por esta vía, también plantear que el artículo 19, número 2, que es el que establece la igualdad constitucional, la que prohíbe discriminar arbitrariamente, señalar que constitucionalmente el tribunal no va a poder declarar que cualquier de las medidas que se está incorporando violan la igualdad ante la ley, son arbitrarias, en otras palabras, representa cualitativamente, más allá de lo cuantitativo, un tipo de reacción a un fallo muy impresionante. El mensaje señala, como si fuera una gran virtud, nosotros nos vamos a eliminar la justicia constitucional. Simplemente vamos a eliminar los parámetros en los cuales funciona esta justicia constitucional. Con esta lógica, uno no podría descartar, va a sentar el siguiente precedente. Si a un futuro gobierno en otro ciclo político, pongamos de izquierda, no le gustó un fallo sobre derecho de propiedad, que defiende el derecho de propiedad, podría haber, si tuvieran los votos, una reforma constitucional que dijera, la esencia del derecho de propiedad podrá ser afectada porque se incluye en el propio articulado del artículo 19, Sí. donde está regulado el Sí, derecho de propiedad. para recoger el argumento de las autoridades, bueno, le decía el ministro de Seguridad ayer aquí, Martín Arrau, y hacía mención a que finalmente acá se requieren nuevas herramientas para pelear contra el crimen organizado y habló de que acá hay una defensa de un sistema muy garantista. Y yo creo que esa es una palabra que muy probablemente vamos a escuchar mucho en el debate que se abre ahora respecto de estos cambios constitucionales en la agenda de seguridad. ¿Cómo? Porque quizá frente a la opinión pública el tema de que ha sido un sistema muy garantista les puede hacer algún sentido. ¿Cómo, cómo se dan también garantías de que sí se va a poder perseguir al crimen organizado, que es un flagelo, no es narcotráfico, no es un delito común, es una situación un poco más compleja? Sí, yo creo que el diagnóstico está mal hecho en el siguiente sentido. No hay nada, a mi juicio, en la actual Constitución que impida, por ejemplo, segregar a líderes de bandas criminales o de narcotraficantes o de terroristas. A mi juicio, esa sería una discriminación racional, es decir, no arbitraria. No hay nada, a mi juicio, que haga pensar que es imposible tratar a convictos muy peligrosos en cárceles de mucha seguridad. Nada. Entonces, me da la impresión de que por una parte existe esta idea, se plantea esta idea de que se necesitan nuevas normas constitucionales cuando el propio mensaje, que insisto es un borrador, perdona que sea tan majadero, Sí, claro.
se invoca una ley italiana. Bueno, es una ley, justamente. Nosotros podríamos por ley hacer todo esto, Javier, incluso por... ¿Sí? perdón que interrumpa, simplemente quiero dar los argumentos que he escuchado en el Por gobierno supuesto. para estos cambios, ¿ya? O para estas propuestas que todavía no están listas, todavía las estaban afinando, nos decía el ministro Arrau, que en su redacción, así que mañana o el lunes dijo que se va a conocer finalmente estas 10 modificaciones, que no eran 10 artículos, sino que 10 puntos o 11 donde podría hacer algún tipo de modificación. Uno de ellos era, por ejemplo, este trato diferenciado que tenía que ver con restringir los derechos en cuanto a derechos sociales, porque se habían dado casos, esto lo escuché en gente de gobierno y la explicación que dieron, se habían dado casos que una persona seguía recibiendo algún tipo de pensión o beneficio del Estado estando cumpliendo una condena, por ejemplo, alguien que pertenece al crimen organizado. ¿Ya? Ese era un ejemplo que se me daba. Otro ejemplo era que alguna persona del crimen organizado que pertenezca, por ejemplo, a una etnia, puede pedir con un amparo salir de una cárcel de alta seguridad o de un penal de máxima seguridad para crimen organizado debido a sus orígenes étnicos y ser llevado, por ejemplo, a un penal en, no sé, la Araucanía, por decir alguna cosa. Ese tipo de cosas son los caminos que quieren cortar, al menos la explicación que se da. ¿Tiene algún sentido algo de lo que he mencionado para usted? No hay nada en la Constitución vigente que impida que una ley establezca que una persona de una etnia que es terrorista o que pertenece a una organización de narcotráfico tenga un tratamiento diferenciado en aras ¿No? de darle seguridad a la población. No lo hay. O sea, no, un amparo no podría provocar que ocurra eso, ese traslado, por ejemplo. Solo una mala decisión judicial podría Ya. provocar eso, pero no hay nada en la Constitución. De hecho, una ley podría perfectamente explicitar esto. Voy a incluso ir más allá. En nuestro ordenamiento constitucional existe algo que se llaman leyes interpretativas de la Constitución, que es un paso. Esto es una bomba, lo voy a poner así. Esto es un recurso, una bomba nuclear. Entrar a limitar cuestiones tan importantes como la esencia de que la ley no puede limitar la esencia de los derechos fundamentales, o que la prohibición de la discriminación arbitraria es uno de los, yo diría, ejes de nuestro ordenamiento constitucional. No hay ninguna necesidad de hacer eso. Se puede haber hecho por ley, se puede hacer incluso por una ley que interpreta la Constitución. Les voy a poner un ejemplo además acerca del absurdo. El proyecto ojalá que insisto, no incluya muchas de estas cosas, pero no se modifica, esto es muy importante, no se modifica en la propuesta que está circulando una norma que está en el artículo 19, número 7, y que señala que no podrá aplicarse como sanción la pérdida de derechos previsionales. Este es el artículo 19, número 7, letra H, que obviamente va a entrar en conflicto con aquel artículo que menciona los derechos provisionales como aquellos que podrán ser afectados por quienes sean condenados por este tipo de delitos. Javier, hablamos con Javier Couso, abogado constitucionalista y académico de la UDP. Un tema tiene que ver con los derechos sociales que, como les recordabas, se discutió también respecto de tema de la pérdida de beneficios sociales en casos de vandalismo. ¿Qué pasa con otro punto que también pareciera ser que va a ser muy polémico en la discusión y son los estados de excepción? Es decir, presencia de Fuerzas Armadas en poblaciones, en barrios críticos. Y aquí uno empieza a ver dudas, no solo digamos, cuestionamientos desde la oposición, desde la izquierda, sino también desde sectores del oficialismo. ¿Cómo ves tú desde la Constitución la necesidad de hacer un cambio ahí para que las Fuerzas Armadas puedan jugar un rol distinto en estrategias de seguridad en barrios críticos? ¿Se requiere un cambio constitucional? Marisol Peña nos decía esta semana que sí, que en ese punto probablemente se requería... Solo el de Fuerzas Armadas. Sí. Ella ve que hay que hacer un cambio constitucional, nada más. ¿Y qué puede significar si hay riesgos ahí también? Marisol Peña tiene razón en que para crear un nuevo estado de excepción constitucional se requiere un cambio a la Constitución. Esto, lo que a mí me parece difícil de señalar es que es imprescindible
crearlo porque el actual estado constitucional de emergencia no sirve. Bastaría con reformar la ley orgánica que regula los estados de excepción constitucional. Porque afortunadamente, y esto habla muy bien de la esfera pública chilena, en la minuta que había circulado a comienzo de esta semana, se mencionaba que este nuevo estado de excepción constitucional iba a contemplar una medida que ni siquiera en el estado de sitio se contempla, solo en el estado de guerra externa, de asamblea, que era interceptar las comunicaciones. Y ya estamos un poco a ciegas, ¿no? Pero en este borrador que no sabemos si va ¿Cómo o va a no a quedar? ser efectivamente el proyecto, Sí. ya desaparece, ¿me entienden? Desaparece aquello. Y se incorpora a limitar el derecho de propiedad. Ahora, fíjense lo complejo. El derecho de propiedad se puede limitar en estado de asamblea, de sitio y catástrofe, pero no en el estado de emergencia. Puede ser necesario que se aplique para esto y requeriría reforma constitucional. Ahora, algo distinto es, desde el punto de vista ya no de si es o no constitucional o si se requiere o no una nueva reforma, sino el mérito de este asunto. Y me parece que se está escuchando poco hasta las Fuerzas Armadas. Ha salido el ex vicealmirante de la Armada, entiendo, el apellido se me escapa, diciendo lo obvio: las Fuerzas Armadas no están entrenadas para esto. Pongo un ejemplo. Si en una actividad policial se plantea un enfrentamiento, participan las Fuerzas Armadas, no están entrenadas para recoger evidencia, para ser presentada al Ministerio Público y para el proceso judicial. La policía sí está entrenada para hacer ambas cosas. También es algo que no tiene precedente, y esto es una cuestión que ya estamos fuera del plano constitucional, sino que en el plano de apreciación, por decirlo así, de política pública. Es más que centenaria la tradición que los que son jefes de zona, ya sea en estado de catástrofe o de sitio, etcétera, han sido Fuerzas Armadas. El cambio cultural que va a hacer que tengan que obedecer a las fuerzas policiales, eso es algo que yo lo tomaría con mucho cuidado. Pero yo estuve revisando y en otros países sí se aplica y sí funciona. A lo mejor hay que tomar en cuenta eso, ¿no? En Italia ha funcionado bien el trabajo coordinado de Fuerzas Armadas y Policía en la Strage Sicure, se llama ese plan, que les ha resultado porque no solo ha sido contra la camorra, sino que también ha sido contra otro tipo de bandas más horizontales, por así decirlo, no tan verticales, y sí ha funcionado. Gerardo, es muy bueno que cites el ejemplo italiano, por dos motivos. No existen estados de excepción constitucional en Italia. Todo lo que has dicho se ha hecho por ley, para empezar. Sí. No hay una tradición de estados constitucionales, por lo menos desde el fin del fascismo, y quizá por eso es que la Constitución italiana no contempla estados de excepción constitucional. Pero, insisto, hay lo que se llama trasplantes legales de un país a otro. En un país como Chile, donde el ejército, la armada y desde los años 30 la Fuerza Aérea tienen una tradición tan fuerte de la unidad del mando, yo creo que es un experimento. No estoy diciendo que vaya a fallar, pero ciertamente no necesita. El ejemplo italiano es muy, insisto, pertinente, porque no se necesita apelar a una excepción constitucional. Pero yo apuntaba que haciéndolo bien, sí puede funcionar. No podemos decir que va a salir mal sí o sí. Mira, es una apuesta. Yo nada más anoto que han sido 150 años de tradición en Chile, que las Fuerzas Armadas, que tienen una cierta lógica, y donde las propias Fuerzas Armadas están diciendo no estamos entrenados para esto. Va a ser una apuesta. Tenemos que ir cerrando a Javier Couso, abogado constitucionalista, académico de la UDP. Evidentemente esta va a ser una discusión que estamos en el borrador todavía. Hay otro punto que me parece que es interesante, lo han planteado algunas figuras de la oposición, y tiene que ver si medidas como esta podrían terminar reemplazando también a los tribunales de justicia. Lo quiero plantear porque ese es un riesgo que hemos visto en otros países de América Latina y tiene que ver con de qué manera la justicia empieza a quedar fuera y se empiezan a tomar decisiones en otro ámbito, ¿no? A través de estados de excepción. ¿Cómo ve usted esa preocupación que está en el aire también? No hay en el proyecto que yo he leído, que tenía a la vista, en el proyecto borrador, que no sabemos si va a ser o no, el final, nada que afecte al Poder Judicial ordinario. Sí lo hay en el mensaje
la motivación que el presidente de la República en este borrador dice tener para embarcarse en esto es que que el Tribunal Constitucional estaría interpretando expansivamente las garantías constitucionales, por lo cual es necesario cambiar el parámetro que tiene que usar el tribunal para operar de aquí a futuro. Entonces, eso a mí me parece, esta respuesta que ante no me gustó una decisión del Tribunal Constitucional, entonces yo hago una reforma constitucional para que haga lo que yo quiero, no hay nada que impediría que en el futuro otro ciclo político, otras mayorías dijeran, no me gustó esta declaración, vamos a cambiar la integración, porque eso lo puedo hacer por reforma constitucional. Sí. No hay nada que prohíba hacer una reforma constitucional en que se declaran vacantes los cargos y se reemplazan, como lo hizo Bukele en El Salvador. Es penoso además que en el mensaje se menciona, entre los 5 países que se menciona a El Salvador como un ejemplo. Y los otros países que se mencionan, entre otros Italia, insisto, no tienen estados de excepción constitucional, sino que han operado por la vía de la ley. Y no hay nada que impida. Yo creo que la gran falacia es decir que no se cuentan con las herramientas para abordar estos problemas sin hacer esta reforma constitucional. Bien. Muy bien, Javier Couso, abogado constitucionalista, académico de la UDP. Muchas gracias. Adelanto que vamos a tener que volver a llamarlo, porque Sí, esta tenemos que esperar que esto discusión, tenemos que esperar que ya totalmente. llegue al Congreso, ir viendo qué figura va tomando y vamos a tener que volver a tener esta conversación, está claro. Así que le agradecemos y lo dejamos comprometido. Javier, un Con todo gusto. gusto, que esté muy bien. Muchas gracias, muy Gracias, amable. chao.